En el mundo de hoy, en el siglo XXI, están ocurriendo tres grandes transformaciones mundiales que están cambiando la vida de toda la humanidad. El primero es el cambio climático, el segundo la globalización y finalmente el cambio tecnológico. Estos tres fenómenos están generando grandes oportunidades para el desarrollo humano en los próximos siglos, pero al mismo tiempo también están generando retos y también están generando ciertos miedos. En el Perú concretamente, ante la falta de una visión de país y ante la incapacidad de gestionar las oportunidades que se nos presentan, la gente está perdiendo la esperanza. Y cuando pierde la esperanza, también pierde la fe en la democracia. Cuando las personas pierden la fe en la democracia para llevarnos a un bienestar mayor, entonces comienzan a creer que los populistas y los extremistas son los que pueden traer la solución a los problemas de todos. Y eso es lo que tenemos que evitar. Las personas y los grupos que creemos en la democracia tenemos que construir una nueva narrativa para que la gente vuelva a creer en la democracia como forma de solucionar sus problemas. Y eso significa aprovecharse de las grandes oportunidades del cambio climático, de la globalización, del cambio tecnológico y sumarlo a una narrativa de futuro para que la gente vuelva a creer en que esto es posible. Desde el Partido Morado creemos que lo primero es construir una visión de país. Y esa visión de país la venimos conversando hace tiempo, que la llamamos nuestro propio camino. Nuestro propio camino significa que el Perú debe de escoger su propio modelo de desarrollo, basado en dos cosas. Primero, algo único que tiene nuestro país, que es la diversidad de diversidades. Muy pocos países, de las más de 200 países en el mundo, tienen tanta diversidad de diversidades como el Perú. Y el segundo elemento son los talentos. Si uno combina el talento de las personas con la diversidad que tiene el país en términos culturales, étnicos, geográficos, de recursos naturales, etc., nos vamos para arriba. Porque el mundo de hoy, el mundo del siglo XXI, es acerca del conocimiento. Es el conocimiento, la ciencia y la tecnología lo que es la principal fuente de riqueza en nuestro país. ¿Y cómo hacerlo? Y ahí vamos, porque esto tiene mucho que ver con las próximas elecciones en el Congreso y las elecciones presidenciales en el 21. En primer lugar, nuestra visión, que es nuestro propio camino. Y como ya hemos dicho, nuestro propio camino tiene que ver con la diversidad de diversidades, más los talentos de las personas. Sin embargo, para lograr eso, para lograr esta visión de futuro, lo que el Perú necesita hacer son 4 grandes reformas. Reformas que sean planificadas, reformas que sean bien pensadas y que sean progresivas. Esas 4 grandes reformas que necesitamos para los próximos años son las siguientes. La primera es la reforma del conocimiento. La reforma del conocimiento significa que los peruanos tenemos que tener control de la construcción de nuestras capacidades humanas y de toda la información, que es la fuente de riqueza el día de hoy. Y la reforma del conocimiento tiene tres principales áreas. La primera de ellas, que es obvio, es la educación. La segunda, que es menos obvia, es la salud infantil, porque es fundamental que los niños estén sanos para que puedan aprender. Recuerden que entre los 0 y los 5 años es donde se forman las capacidades cognitivas. Y lo tercero, y menos importante, son las inversiones en innovación, ciencia y tecnología. En un país como el nuestro, que no invierte o invierte muy poco en esas áreas. Innovación más ciencia y tecnología. Pero esto no es suficiente. La segunda gran reforma que el Perú tiene que hacer es la reforma de la gestión de nuestro territorio. Los peruanos no conocemos nuestro territorio. No sabemos qué podemos producir y qué no, y cómo podemos organizar mejor nuestra geografía para aprovecharla al máximo. La segunda reforma, por lo tanto, es la reforma de la gestión, acá voy a poner únicamente del territorio.
Y la reforma de la gestión del territorio tiene que ver con tres cosas fundamentales. Primero, el ordenamiento territorial, que significa en una forma muy simple en que tenemos que saber dónde podemos producir alimentos, en dónde podemos hacer minería, en dónde podemos construir viviendas para que no hayan peligros, etcétera, etcétera. Saber exactamente las condiciones de nuestro territorio. Esa es una gran reforma olvidada, que es el ordenamiento territorial. El segundo elemento de la reforma de la gestión del territorio es algo que ustedes ya pueden estar imaginando, que es la descentralización. En verdad, la descentralización hecha años atrás fue hecha a las patadas y sin pensarla. Ahora tenemos que pensar de verdad la forma en la que el Perú debe de gobernarse de forma local, de una forma seria y de una forma planificada. Lo segundo, entonces, es la descentralización. Y finalmente, con la reforma de la gestión del territorio, tiene que ver con la infraestructura. El Perú es un país que no planifica sus inversiones en infraestructura. No sabemos cuántas carreteras de penetración, cuántos puertos, cuántos aeropuertos necesitamos para poder progresar como país. Eso requiere una planificación de acá a muchas décadas. Es algo que no se ha hecho. La infraestructura en el Perú debemos de declararla en emergencia y comenzar a trabajar de una forma integral y planificada. Por lo tanto, el tercer elemento de la reforma de la gestión del territorio es la infraestructura. Me voy a ir a la tercera. Y la tercera gran reforma para que nuestro propio camino sea posible es la reforma de las libertades económicas, que es la que muy pocas personas hablan. ¿Qué son las libertades económicas? Son las libertades que todas las personas, ricos y pobres, gente que vive en cualquier región, debe de tener para poder emprender de forma libre, para poder tener iniciativa privada sin que nadie lo chanque, lo machuque o abuse de su poder. Las libertades económicas son, por ejemplo, un sistema tributario justo, que todo el mundo pague de acuerdo a lo que puede. También significan los derechos de propiedad, que la gente tenga derecho de propiedad sobre sus pertenencias. Y eso no le cae únicamente a las personas que tienen inmuebles, sino también a los pobres, que tienen sus viviendas en donde no tienen títulos de propiedad. Otra área en las libertades económicas es luchar en contra de los monopolios y los oligopolios, que le hacen tanto daño a los consumidores, imponiendo, por ejemplo, los precios que les da la gana. Y finalmente, la reforma que tiene que ver con las libertades económicas es el desarrollo productivo. Es esta necesidad que el gobierno intervenga en la economía y comience a apoyar a las empresas a través de asistencia técnica para que puedan crecer. Entonces, la tercera gran reforma es la reforma de las libertades económicas. Y ahí, como ya he mencionado, están los elementos del sistema tributario, están los derechos de propiedad, es la lucha contra los monopolios y el desarrollo productivo. Sin embargo, estas reformas, que suenan bastante bien, ¿no es cierto?, no se van a poder llevar a cabo si no concluimos con una cuarta gran reforma, que es la reforma de las instituciones políticas. ¿Y por qué razón? ¿Qué tiene que ver esto, las reformas de las instituciones políticas, en todo esto? Porque todas estas reformas requieren políticas públicas bien diseñadas y que tengan sostenibilidad en el tiempo, que sean consensuadas y que sean dialogadas. Y ese espacio es el espacio político. Todas esas discusiones se dan en el área política. Por lo tanto, si el sistema político no tiene una representatividad adecuada, si el sistema político no permite que algunos postulen y que otros sí, no va a permitir que haya un diálogo para el diseño de políticas públicas adecuadas. ¿O ustedes creen que no? Entonces, lo que necesitamos es eso, una cuarta reforma, la reforma de las instituciones políticas. La reforma de las instituciones políticas. Y como ya he mencionado, acá tenemos algunos elementos. Primero, aumentar la representatividad, bajar las barreras de entrada a la gente y a los colectivos que quieren participar en política. Entonces, aumentar la representatividad.
Lo segundo es aumentar la transparencia, porque necesitamos que los peruanos sepamos y tengamos información de los partidos políticos, cómo se financian, etcétera, etcétera, para que haya legitimidad en el proceso político. La transparencia. Y finalmente, para que la discusión de políticas públicas sea eficiente, eficaz, rápida, necesitamos reformar el Congreso. Si no cambiamos las reglas de juego en las que se legisla en el país, esto no va a funcionar. Si no reducimos todas las gollerías que tienen los congresistas, que no sirven para nada y que más bien son un insulto para todos los peruanos, no vamos a llegar muy lejos. Entonces, lo último es la reforma del Congreso. Estas 4 grandes reformas es lo que el país necesita para poder lograr nuestro modelo de nuestro propio camino y poder tener la esperanza que de acá a 30 años el Perú pueda ser un país desarrollado si hacemos las cosas bien, con una visión clara y con todo un plan que tenemos que llevar a cabo. Hay un elemento que, sin embargo, es transversal a todo esto y con lo cual tenemos que luchar día a día. No solo esperar de acá a 30 años, sino luchar permanentemente, y es la lucha contra la corrupción. Ninguna de estas reformas va a ser posible si no luchamos contra la corrupción que nos quita el dinero para poder invertir en esto, la corrupción que no permite que hayan libertades económicas, que no hayan partidos políticos transparentes. Todas esas cosas son afectadas por la corrupción, que debe de ser algo que tenemos que tener permanentemente cuando estamos en el Estado y también en nuestra vida privada. Finalmente, la gran pregunta es, ¿y esto qué tiene que ver con el Congreso del 20, con las elecciones que van a haber este mes y con las elecciones presidenciales del 21? La respuesta es que tiene mucho que ver, porque esto requiere un cronograma de cuándo se va a hacer. Y aquí quiero darles una idea de eso. Tenemos, por lo tanto, el reto del 2020 y luego el 2021. ¿Y qué se puede hacer en cada momento? Acá les voy a dar una idea de lo que se puede hacer. En términos de educación, el grueso de los cambios en educación los tenemos que dar el 21, a partir del 21, porque requiere muchos mandatos que vienen del Ejecutivo. Sin embargo, en el Congreso próximo vamos a hacer algunos cambios en educación, fundamentalmente en la SUNEDU, en educación superior. En términos de salud infantil, la responsabilidad fundamental es del Ejecutivo y por lo tanto vamos a ir con fuerza a partir del 21. Ciencia, innovación, tecnología, nuevamente es un mandato fundamentalmente del Ejecutivo. Por lo tanto vamos a entrar mucho más con fuerza el 21. En lo que se refiere al ordenamiento territorial, sí necesitamos el apoyo del Congreso, pero eso requiere una planificación bien pensada, bien ordenada, bien consensuada con los actores. Por lo tanto, el grueso también es en el 21. Igual en el tema de la descentralización y en el tema de la infraestructura. Pero acá viene lo interesante en todas estas reformas pendientes, y ahí es donde el Congreso del 20 va a ser mucho más activo. En términos del sistema tributario, por ejemplo, tenemos que comenzar el 20, porque tenemos que comenzar en todos esos proyectos de ley para, por ejemplo, prevenir que las empresas se puedan fusionar sin pedirle permiso a nadie y tener control de mercado, tener una posición de dominio de mercado. Eso tenemos que trabajar en el próximo Congreso y, por supuesto, también el 21. En lo que tiene que ver con los derechos de propiedad y los monopolios, igual, lo acabo de decir. Además, como ya mencioné, de un sistema tributario más justo para todos. En el caso del desarrollo productivo, eso más bien es un mandato fundamentalmente del Ejecutivo y por lo tanto en términos de desarrollo productivo vamos a comenzar recién el año 21. Y finalmente, en lo que es la reforma política, que es lo que va a permitir que todo lo demás sea posible, todo el grueso de esas reformas tienen que ser el próximo Congreso. Esto, la reforma de mayor representatividad, debe de ser el 20. El tema de la transparencia debe de ser el 20. Y los impulsos para reformar el Congreso definitivamente tienen que ser el 20. Si se dan cuenta, las reformas políticas que son la puerta de entrada, las que van a permitir que todo lo demás sea posible, porque acá se define la dinámica de la política pública, el diseño y la calidad de la política pública, se va a definir en el próximo Congreso. ¿Se dan cuenta ahora de lo importante que es? Sin contar además con la lucha contra la corrupción, que ya la mencioné, que tiene que ver con todos los elementos.
Si no logramos que el próximo Congreso pueda resolver estos elementos del sistema político, vamos a tener que esperar muchos años más para poder hacer este plan. Ese es el mensaje que les quiero dar. Y ese es el nivel de conciencia que todos los peruanos debemos de tener. Si queremos progresar, lo primero que necesitamos es un plan. Necesitamos una visión. Y necesitamos claridad en saber qué es lo importante y qué no es lo importante. Les pido que estas elecciones, en enero, a fines de este mes, pongamos la mayor responsabilidad y la mayor seriedad en lo que vamos a hacer. Porque ahora nuestro mandato y nuestra responsabilidad es hacer que los peruanos vuelvan a creer no solo en la política, sino en la democracia. Porque si no lo logramos, van a venir los extremistas y van a venir los populistas y les van a mentir y les van a decir a ustedes cosas que no se pueden hacer y les van a decir mentiras que el Perú puede progresar sin hacer nada o puede progresar recurriendo a soluciones extremas o grandes revoluciones. No que hagamos en esa trampa. Sigamos un plan, seamos serios, apostemos por el próximo Congreso y participemos. Gracias por escucharme.